Muy buenas a todos, JoJo fans. Tras un mes de espera, volvemos a tener un capítulo más de The JoJo Lands. Recordemos que el último capítulo empezó con el stand de Kanye West intentando escapar con la roca volcánica, mientras Aka empezaba poco a poco a entender lo que estaba pasando. Antes de empezar a hablar del capítulo, quiero hacer una mención especial a la primera página. Mirad esta obra de arte. Esto es lo que el Museo del Louvre tendría que haber expuesto hace años. Es el rostro más bonito y realista que he visto en todo JoJo. Entiendo que es por la frase ¿quién va a reírse el último? Pero no me esperaba un dibujo tan simple. En fin, comenzamos con el capítulo. Mientras se ve cómo el stand de Kanye West escapa hacia la piscina, Dragona empieza a reflexionar sobre la personalidad y forma de actuar de su hermano. Dragona describe a Yodio como una persona poco expresiva, discreta y que suele mantenerse al margen. Yodio es una persona que no duda en enfrentarse al peligro o a las injusticias incomprensibles de este mundo, pero siempre lo hace de manera muy discreta, como si le fuera indiferente. Araki no nos deja indagar más sobre la personalidad de Yodio al trasladarnos al punto de vista de Aka Howler. Tras deducir que hay un usuario de Stan, el director de la Howler Company ve a Kanye West acercarse con heridas por todo el cuerpo. Es ahí donde Aka supone que el Stan le pertenece a ella. Sin saber lo que se dicen el uno al otro, volvemos al punto de vista de los Joestar, donde, una vez más, Dragona pierde la paciencia al ver a Aka acercarse, pero Yodio se muestra muy tranquilo. Lo único que le pide Yodio es que se quede ahí, y que atrape al enemigo en cuanto suba a la superficie. Yodio lo tiene claro: si poseen la roca volcánica, el destino y la dicha estarán de su lado. Es por ello que es vital que Dragona no la suelte bajo ningún concepto una vez que la haya recuperado. A continuación vemos como el stand de Yodio Joestar bloquea el desagüe de la piscina con las pelotas presentes, pero, como era de esperar, algún hueco debe de haber. Ese es el camino por el que el stand de Kanye West puede escapar, y es ahí donde Dragona puede interceptarlo y recuperar la roca volcánica. El stand de Kanye West intenta escapar, pero la pesada lluvia de November Rain le obliga a soltar la roca volcánica, que va subiendo a la superficie de la piscina. Dragona consigue recuperar la roca volcánica, pero Kanye West aparece por sorpresa detrás de Yodio Joestar. Con Aka viéndolo todo a escasos metros de allí, Kanye West le habla a Yodio sobre la Mchabang, su novia. Por la ausencia de respuestas por mensaje, Kanye West deduce que su novia ha muerto a manos de la banda de la que forma parte Yodio. Kanye West, enfurecida, golpea a Yodio con su teléfono en la cabeza, lo que le hace caer en la piscina al lado del stand de Kanye West. Dragona intenta librar a su hermano del stand enemigo, pero ella también acaba cayendo a la piscina. Aka, observándolo todo, se acaba dando cuenta de que lo que tiene Dragona entre manos es nada más y nada menos que las rocas volcánicas que tanto estaba buscando y que tanto ayudaron a su familia. Mientras tanto, vemos como Kanye West pierde completamente el control. Creo que no me equivoco al pensar que a Kanye West ya no le importa la roca volcánica. Ahora solo le importa matar a aquellos que mataron a la chica de la que estaba tan enamorada y con la que deseaba construir su vida. Me gusta mucho este panel porque realmente podemos ver en el rostro de Kanye West el dolor de la pérdida y, al mismo tiempo, la ausencia de reflexión. Kanye West se mueve ahora mismo por la simple sed de venganza. Yodio utiliza November Rain para golpear una gran bola de vinilo en la superficie del agua, haciendo que se hunda con las pesadas gotas de lluvia. Cuando la bola empieza a flotar de nuevo, Dragona se aferra a ella, lo que hace que su brazo vuelva a la superficie. Con Smooth Operators, Dragona crea una apertura en la bola para darle la vuelta y atrapar al stand de Kanye West dentro. Kanye West, desesperada y vaciándose de su sangre, les advierte de que no saldrán vivos de este barco, ya que se ha revelado la identidad e intenciones de cada uno de ellos. Dragona, sin dudarlo, estampa la bola con el stand de Kanye West dentro contra una barandilla, lo que hace que la abogada muera instantáneamente. Ahora ya solo quedan Aka, Yodio, Dragona y Charming Man, que logra recuperarse de sus heridas. En vez de enfrentarse desde el primer segundo, Aka decide hablar con ellos. Esta vez, la capacidad de deducción de Aka está a la altura de lo que se espera de él,
ya que adivina sin problemas la intención que tenían Yodio y sus aliados con la roca volcánica: obligar a Howler a firmar el trato de intercambio de tierras. Yodio, en vez de negarlo, confirma esta teoría, lo que desconcierta bastante a Dragona, que teme que su hermano hable más de la cuenta. Akka, manteniendo la calma, le pide simplemente a Yodio que le entregue la roca volcánica. Yodio, evidentemente, se niega. Akka sube el tono y les explica a ambos que sabe dónde viven sus amigos y familiares. Si Akka no recibe la roca volcánica, matará y perseguirá a sus amigos y familia hasta el final de sus días. Yodio podría desestabilizarse mucho después de esto, pero no. Una vez más, Yodio se muestra impasible frente al peligro. Yodio le devuelve la amenaza recordándole que los que tienen la roca volcánica no es Howler, sino ellos mismos. Y esto es una condición muy importante a tener en cuenta. Para cerrar el capítulo, Yodio le advierte de que aquellos que serán perseguidos no son ellos, sino la gente cercana a Akka. Y hasta aquí, el capítulo de este mes. Una vez más, Araki logra encadenar muy bien los acontecimientos para que siempre tengamos ganas de más. He de decir que me ha sorprendido ver a Kate West morir tan pronto, ya que el hecho de que el capítulo se llame como su stand hacía pensar que seguirían luchando contra ella. Ahora que Kate West ha muerto, ¿Yodio y Akka se van a enfrentar? ¿O Yodio y los demás lograrán irse de allí vivos? Tendremos que esperar un mes para saberlo, aunque ya podemos intentar adivinar lo que va a pasar. Este capítulo quita a Lime Chabang y Kate West del conflicto por la fortuna de Howler. Ahora, salvo que aparezcan nuevos personajes con motivaciones u objetivos diferentes a los de los demás, tenemos dos lados: Yodio y sus aliados por una parte, y la familia o empresa Howler. Es verdad que da cierta pena ver a Kate West morir, y, además, verla perder el control por el amor que sentía por Lime Chabang. Aunque tampoco hay que olvidar que estos sicarios estarían dispuestos a cualquier cosa para cumplir sus objetivos, como ya demostraron Lime Chabang y Ningbo cuando secuestraron a Meryl May. El hecho de que solo tengamos a dos grupos puede ayudar a Akka a imponerse como el antagonista principal de esta parte, ya que por ahora se le ha visto a menudo en un segundo plano o incluso muy desorientado. La última interacción entre él y Yodio demuestra que el señor Howler va a luchar, aunque sabe que todo está perdido, porque, como recordaréis, Yodio y Dragona tienen la roca volcánica, y, en el anterior capítulo, Akka es consciente de que parte con mucha desventaja si decide enfrentarse a Yodio para defender su fortuna. Yodio parece ser muy consciente de esta ventaja. Más allá de lo que Dragona haya podido decir sobre cómo su hermano siempre se enfrenta al peligro de manera muy discreta, como si le fuera indiferente, Yodio sabe que tiene la roca volcánica con él, y eso le permitirá obtener lo que desea tarde o temprano. Respecto a lo que Dragona dice de su hermano, es verdad que Yodio se ve impasible frente al peligro y no parece mostrar miedo frente a él, aunque tampoco hay que olvidar que en algunas ocasiones ha demostrado ser una persona muy impulsiva. Sin ir más lejos, en el primer capítulo se carga a varios policías que habían toqueteado a Dragona. Aunque también es verdad que en el famoso capítulo sobre la infancia de los hermanos Joestar, Yodio defiende a Dragona sin titubeos, pero sin tampoco mostrar ningún tipo de emoción. Habrá que ver en el futuro qué faceta de Yodio prevalece, la impasible o la impulsiva. Después de comentar estos puntos, nos podemos preguntar lo que va a pasar después. Si tuviera que apostar, no creo que Akka se enfrente a Yodio, o, al menos, no de manera frontal. Akka está en inferioridad numérica y, sobre todo, no tiene la roca volcánica. Pero no hay que olvidar que no todo tiene lugar en el yate. Lulu, después de eliminar a Lime Chabang, está sola con Meryl May, Paco y Usagi. Aún es imposible adivinar lo que Lulu va a hacer, aunque todo hace pensar que hará lo posible para reunirse con su padre, Akka Howler. Teniendo un stand tan peligroso, los aliados de Yodio se van a tener que andar con mucho cuidado. Además, Meryl May le menciona a su médico de cabecera que le había convocado para algo más. ¿Intentarán sacar al señor Yokohama de la tienda? No lo podemos saber aún. En todo caso, me despido por hoy. Dentro de unas semanas, o días, si se me da bien, tendréis un nuevo episodio de la Morio Radio Station. Si tardo tanto en sacar vídeos es que mi hija, a pesar de dejarme algo de tiempo para seguir trabajando en este canal, es mi prioridad y paso mucho tiempo con ella. Pero no os preocupéis, todo lo prometido acabará llegando. No olvidéis dejar en los comentarios lo que os ha parecido este capítulo y hasta la próxima, YoYo fans.